¿Alguna vez has sentido que lo has dado todo por alguien y aún así te dejaron con las manos vacías? ¿Has amado hasta romperte por dentro solo para recibir rechazo, indiferencia o traición? Tal vez estás en ese punto en el que ya no sabes si creer en el amor o simplemente cerrarte para siempre. Pero déjame preguntarte algo más profundo. ¿Y si el amor que estás buscando no es el que viene de los demás, sino el que viene directamente de Dios? ¿Y si te dijera que el amor que viene de Dios no se parece en nada al que conoces, que no hiere, no falla, no abandona y nunca se agota? ¿Y si te dijera que dentro de ese amor divino se esconde un poder secreto que puede sanar tus heridas más profundas, llenar cada vacío, transformar tus relaciones y cambiar tu destino eterno? ¿Te atreverías a escucharlo hasta el final? En los próximos minutos vamos a sumergirnos en una verdad poderosa que ha sido ignorada por muchos. El amor que viene de Dios no es solo un sentimiento, es una fuerza viva, un río espiritual que lo renueva todo a su paso. Un secreto espiritual que tiene el poder de reconstruir tu corazón, de liberarte de las cadenas del pasado y de enseñarte a amar incluso cuando ya no tienes fuerzas. Es un amor que no pide permiso para entrar, pero sí espera que le abras la puerta. Piensa en esto por un instante. ¿Cuántas decisiones equivocadas has tomado por no sentirte amado? ¿Cuántas veces has buscado el afecto de quien no podía dártelo, solo porque en el fondo no conocías el verdadero amor de Dios? Y si todo eso que te duele no es más que el eco de una ausencia, la ausencia del único amor que no depende de condiciones humanas. Hoy te quiero revelar por qué ese amor es tan diferente, tan sobrenatural y tan necesario. Porque sin Él nuestras vidas se apagan lentamente. Sin Él vamos por el mundo mendigando migajas emocionales. Pero cuando lo descubrimos, cuando lo recibimos, todo cambia. Este video es una invitación a un viaje espiritual, un viaje en el que veremos cómo se manifiesta ese amor divino en la Biblia, cómo actuó en la vida de hombres y mujeres que fueron transformados por Él, y cómo ese mismo amor puede tocarte hoy, donde estás, cómo estás, sin importar tu historia. A través de 8 revelaciones bíblicas, el Espíritu Santo nos mostrará el poder oculto del amor que viene de Dios y cómo dejar que fluya en nosotros como una fuente que nunca se seca. Pero déjame advertirte algo. La penúltima enseñanza que compartiré hoy podría ser la clave para desbloquear una bendición emocional y espiritual que llevas años esperando. No te vayas antes de llegar a ese punto. Dios está esperando ese momento contigo. Antes de comenzar este estudio, quiero invitarte a hacer algo simbólico pero poderoso. Escribe en los comentarios la frase "Paz en Cristo". Es una señal pública de que estás abierto a recibir el amor de Dios en tu vida hoy. Cuando comentas eso, estás declarando que no vas a seguir buscando amor en los lugares equivocados. Estás diciendo: Señor, aquí estoy. Enséñame a amar como tú amas. También quiero pedirte que le des me gusta a este video. No es solo por el canal. Al hacerlo, estás ayudando a que el algoritmo de YouTube lleve esta palabra a otras almas heridas, a personas que necesitan saber que no están solas y que el amor de Dios aún está disponible para ellas. Tu me gusta puede ser la llave que abra el corazón de otro. Y si aún no te has suscrito, te animo a hacerlo ahora. Cada vez que te suscribes, estás construyendo un altar digital donde miles vienen a escuchar la voz de Dios. Muchas personas, quizás como tú, no tienen una iglesia cerca o viven lejos de su comunidad espiritual. Este canal se ha convertido para muchos en su espacio de encuentro con el cielo, así que participa, comenta. Conéctate con este contenido como si fuera tu iglesia por hoy.
¿Estás listo para descubrir el poder secreto del amor que viene de Dios? ¿Estás listo para dejar que ese amor te sane, te restaure, te abrace? Entonces quédate hasta el final, porque Dios ha preparado algo especial solo para ti. Comencemos el estudio. 1. El amor incondicional, mostrado en la historia del Hijo Pródigo. Pocas parábolas han tocado el alma humana con tanta fuerza como la del Hijo Pródigo. No es solo una historia de rebeldía y regreso, es un retrato profundo del corazón del Padre y del poder secreto del amor que viene de Dios. Imagina a ese joven que, cansado de su hogar, creyendo que el mundo le ofrecería algo mejor, decide tomar su herencia y marcharse lejos. Se va con arrogancia, con ansias de libertad, con sed de experiencias, pero pronto esa libertad lo lleva a la esclavitud, y ese mundo que prometía tanto lo deja vacío, humillado, quebrado. Llegó tan bajo que deseaba comer la comida de los cerdos. No tenía nada, ni siquiera dignidad. Solo entonces pensó en volver. Y es ahí donde comienza a revelarse el verdadero secreto del amor de Dios, porque cualquiera esperaría que el Padre lo rechazara, lo castigara, le hiciera pagar su error. Pero no fue así. El Padre no solo lo recibió, sino que lo vio desde lejos y corrió hacia él. Lo abrazó, lo besó, lo vistió con las mejores ropas, puso un anillo en su dedo y mandó a hacer una fiesta. Este no es el amor humano que mide merecimientos. Este es el amor divino que se anticipa, que no espera que el Hijo se explique, que no le recuerda su pecado, que no le pone condiciones. Este es el amor que restaura antes de castigar, que abraza antes de preguntar, que celebra antes de juzgar. ¿Te das cuenta de lo que eso significa para ti? Quizás tú también te alejaste de Dios, quizás tomaste decisiones que ahora te pesan, quizás malgastaste oportunidades, relaciones, años. Tal vez crees que ya no mereces volver, que fallaste tantas veces que el cielo cerró sus puertas para ti. Pero el mensaje de esta historia es claro. El amor de Dios no se retira cuando fallas, al contrario, corre hacia ti cuando decides regresar. Es un amor que no se desgasta con tus errores, que no se enfría con tus distancias, que no desaparece con tus caídas. Es un amor que te espera, que te busca, que te sigue amando, incluso cuando tú ya no te amas. Hay algo poderoso en este relato que muchos pasan por alto. El Padre no dejó que el Hijo terminara su discurso de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el amor que viene de Dios no necesita tus explicaciones para restaurarte. Él ya conoce tu corazón, ya vio tus lágrimas, ya escuchó tus pensamientos en medio de la noche. Y su amor no depende de tus palabras correctas, sino de su propia naturaleza. Dios es amor. Y cuando decides volver, aunque sea con miedo, con dudas, con heridas, Él corre hacia ti. Esta parábola también habla de vestiduras. El Hijo volvió sucio, descalzo, destrozado, pero el Padre mandó traer las mejores ropas. Eso nos muestra que el amor de Dios no solo perdona, sino que restituye tu identidad. El pecado te hace sentir como esclavo, pero el amor de Dios te recuerda que eres hijo. El mundo te quiere marcar por tus errores, pero Dios te viste con honra. El enemigo quiere que te escondas, pero Dios te exhibe con gozo. Hay una dignidad que solo el amor del Padre puede devolverte, y no solo hubo ropa, también hubo un anillo. En la cultura de aquel tiempo, el anillo representaba autoridad, pertenencia, acceso. Eso significa que el amor de Dios no solo te recibe, te reintegra completamente. No entras como un sirviente, sino como un heredero. No llegas a mendigar, sino a participar de la mesa. Él no te pone al final de la fila. Te vuelve a colocar en el centro del propósito. Ese anillo es la prueba de que el amor de Dios no se rinde contigo.
Incluso después de todo lo que hiciste, Él todavía tiene planes para ti. ¿Y qué decir de la fiesta? El amor de Dios no es un amor silencioso. Es un amor que celebra, que hace ruido, que invita a otros a participar. Cuando regresas a Él, el cielo se llena de júbilo. No hay condena, hay celebración, no hay vergüenza, hay música, no hay castigo, hay gozo. ¿Por qué? Porque ese es el corazón de Dios. No se complace en tu sufrimiento, se alegra en tu regreso. No busca que pagues por lo que hiciste, quiere mostrarte lo que eres capaz de ser bajo su amor. Pero no todos entienden este amor. El hermano mayor, que había estado siempre en casa, se molestó por la fiesta. Eso también nos enseña algo. El amor de Dios no siempre será comprendido por quienes se aferran a la justicia humana. A veces quienes nunca se fueron, quienes siempre cumplieron, no comprenden la gracia que recibe el que regresa. Pero eso no detiene al Padre. Él no ama según los estándares de los hombres. Ama con un amor que rompe las reglas del mérito. Un amor que escandaliza a los religiosos y levanta a los caídos. Tal vez hoy tú eres ese hijo pródigo, o tal vez eres ese hermano mayor con un corazón endurecido. Pero sea cual sea tu posición, este mensaje es para ti, porque el amor que viene de Dios no solo perdona al que regresa, también sana al que se quedó, también quiere libertarte de la amargura, del juicio, del orgullo espiritual. Todos, de una manera u otra, necesitamos el abrazo del Padre. Este primer tópico nos deja una verdad inolvidable. El amor que viene de Dios es incondicional, restaurador y transformador. No importa cuán lejos haya sido, siempre habrá un camino de regreso, y al final de ese camino no hay castigo, hay fiesta, porque así es el amor de nuestro Dios. 2. El amor que restaura la dignidad de quien fue señalado, la mujer sorprendida en adulterio. Si el primer tópico nos mostró a un hijo que se aleja y regresa, este nos revela a alguien que ni siquiera tuvo tiempo de defenderse. La mujer sorprendida en adulterio fue arrastrada hasta el templo, lanzada frente a Jesús como si fuera un objeto sin valor. No hubo juicio justo, no hubo compasión, solo miradas de condena y piedras listas para aplastar su vida. Era el rostro de la vergüenza pública. Era el símbolo de la culpa expuesta. Era el blanco de una justicia distorsionada. Pero en medio de aquella multitud de acusadores se encontraba el amor encarnado. No hay duda de que el amor de Dios tiene el poder de restaurar la dignidad incluso de aquellos que fueron más humillados. Y esta escena lo demuestra con una claridad abrumadora. Jesús no respondió con ira ni con argumentos largos. En cambio, se inclinó y escribió en la tierra. En ese gesto hay un misterio, pero también una enseñanza poderosa. El amor no reacciona con violencia. El amor responde con sabiduría y compasión. Jesús no negó el pecado de la mujer, pero tampoco permitió que fuera definida por él. Mientras los fariseos insistían en su condena, Jesús pronunció una frase que resuena hasta hoy. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En ese instante, las máscaras cayeron. Las piedras temblaron en las manos de los acusadores, y uno a uno, desde el más viejo hasta el más joven, se fueron alejando. El amor de Dios no destruye, expone las intenciones del corazón humano y las confronta con la verdad. En un mundo lleno de jueces sin misericordia, el amor que viene de Dios se atreve a mirar más allá del acto cometido. Y entonces, cuando el lugar quedó en silencio, Jesús se incorporó y le preguntó a la mujer: ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella respondió: Ninguno, Señor. A lo que Jesús replicó: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aquí está el núcleo del poder del amor de Dios. Perdona sin permitir la repetición del error.
No ignora el pecado, pero tampoco destruye al pecador. El amor verdadero no encubre, pero sí transforma. Le dio una nueva oportunidad sin que ella tuviera que rogarla. Le ofreció restauración sin chantajes. Le habló con ternura sin rebajar la santidad. ¿Qué significa esto para ti? Tal vez tú también has estado postrado en medio de acusaciones. Tal vez tu error fue público, tu caída escandalosa, tu historia marcada por decisiones que te hicieron perder valor ante los ojos del mundo. Pero el amor que viene de Dios no te define por tu pasado, sino por tu potencial bajo su gracia. Mientras otros señalan, Dios escribe en el suelo de tu vergüenza una historia nueva. Mientras otros alzan piedras, Él extiende su mano. Fíjate que Jesús no preguntó por detalles del adulterio. No exigió confesión pública. No hizo un escándalo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no se alimenta de la exposición del otro, sino de su redención. A diferencia del mundo, que se deleita en destruir reputaciones, Dios se deleita en reconstruirlas, y lo hace desde dentro hacia afuera. Él restaura el corazón antes que la imagen. Él sana el alma antes que la reputación. Esta historia también nos revela algo esencial. El amor que viene de Dios es un escudo contra la culpa tóxica, porque el enemigo quiere que vivas atrapado en remordimiento, que te sientas indigno de acercarte a Dios, que cargues un peso que te hunda cada día más. Pero Jesús rompe ese ciclo. Con solo una frase, liberó a la mujer del peso de su pecado y del juicio de los hombres. Y esa misma liberación está disponible para ti hoy. Quizás crees que lo que hiciste es imperdonable. Tal vez te han hecho sentir como si tu error fuera lo único que te define. Pero la verdad es que ninguna piedra lanzada por los hombres es más fuerte que el amor que brota del corazón de Dios. Ese amor no busca avergonzarte, sino limpiarte. No quiere que te escondas, sino que te levantes. No vino a destruirte, sino a salvarte. La mujer se fue del templo con una historia que nunca olvidaría. Ya no era la mujer sorprendida en pecado, era la mujer perdonada por el amor divino. Y tú también puedes salir de este video con una nueva identidad. Porque cuando el amor de Dios toca tu vida, las etiquetas del pasado se caen, los juicios se silencian y la esperanza renace. Y si lo piensas bien, todos somos esa mujer en algún momento. Todos hemos pecado, todos hemos sido acusados, todos hemos sentido el peso de la culpa. Pero también todos tenemos la oportunidad de oír esa voz celestial que dice, ni yo te condeno. Esa voz que no excusa el pecado, pero tampoco cancela al pecador. Esa voz que nos recuerda que el amor de Dios no es frágil, es firme y está dispuesto a defendernos aun cuando todos nos han abandonado. El secreto que este segundo tópico revela es claro. El amor que viene de Dios tiene el poder de restaurar, de protegerte del juicio y de darte un nuevo comienzo incluso cuando todo parece perdido. Si en este momento estás a punto de rendirte, si sientes que ya no puedes más con la culpa, detente un momento y escucha. Hay una voz que te dice, vete y no peques más. Es la voz del amor, y aún estás a tiempo de volver a caminar bajo su luz. 3. El amor que permanece incluso cuando lo negamos, Pedro y su restauración. Hay momentos en la vida en los que el corazón humano se ve sobrepasado por el miedo, la debilidad y la presión del entorno. Y es ahí donde el amor que viene de Dios muestra su naturaleza más sublime. No se retira cuando lo negamos, ni se rompe cuando lo traicionamos. Uno de los ejemplos más conmovedores de este tipo de amor se encuentra en la historia de Pedro, el discípulo impulsivo, apasionado, pero profundamente humano. Pedro había prometido fidelidad hasta la muerte. Juró que jamás abandonaría a Jesús
incluso si todos los demás lo hacían. Sus palabras estaban cargadas de valentía, pero vacías de preparación espiritual. Porque cuando llegó la hora oscura, la hora de la prueba, el miedo lo paralizó. Frente a una criada, frente a desconocidos, frente a las consecuencias, Pedro negó conocer al Maestro. No una vez, ni dos. 3 veces, con desesperación creciente, dijo que no conocía a aquel a quien había prometido seguir hasta el fin. Entonces el gallo cantó y sus ojos se cruzaron con los de Jesús. Ese momento no fue solo el cumplimiento de una profecía, fue la herida más profunda de su alma. Fue el instante en que se rompió su autoimagen, su orgullo, su seguridad. Pedro, el líder, el valiente, el que caminó sobre el agua, se convirtió en el que negó al Hijo de Dios. Se fue y lloró amargamente. Su llanto no fue solo de remordimiento, fue de desesperanza, porque en su mente lo había perdido todo, pero aquí es donde el amor de Dios brilla con más intensidad. Jesús no abandonó a Pedro, no lo reemplazó, no lo borró del grupo. Después de resucitar, Jesús pidió específicamente que le avisaran a Pedro. Es como si dijera: no quiero que se quede fuera, no quiero que piense que ya no hay lugar para él. Díganle que sigue siendo mío. Esa es la esencia del amor que viene de Dios. No te desecha cuando fallas, te busca cuando te escondes. Más tarde, en la orilla del mar de Tiberíades, ocurrió una de las escenas más hermosas de toda la Escritura. Jesús se aparece a los discípulos, hace un desayuno y llama a Pedro a caminar con él. No lo reprende, no lo avergüenza frente a los demás. Le hace una pregunta repetida: ¿me amas? 3 veces por cada negación, pero no para hacerlo sentir culpable, sino para restaurar la conexión. Jesús no le dice: ¿por qué me negaste? Le dice: ¿me amas? Porque el amor divino no se enfoca en el error, sino en el vínculo que aún puede ser sanado. Cada vez que Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te amo, Jesús le entrega una misión: apacienta mis ovejas. Aquí hay una lección poderosa. El amor de Dios no solo te perdona, también te devuelve el propósito. Pedro no fue relegado, fue reafirmado, no fue castigado, fue reenviado, porque para Dios tu falla no es el final, sino una oportunidad para enseñarte humildad, dependencia y profundidad espiritual. ¿Te has sentido como Pedro alguna vez? ¿Has dicho cosas que luego no pudiste cumplir? ¿Prometiste seguir a Dios, pero terminaste alejándote? ¿Negaste tu fe en momentos de presión, por vergüenza o miedo? Esta historia es para ti. Porque Dios no espera perfección de tu parte. Él conoce tu fragilidad y aún así te ama completamente. Su amor no se basa en tu desempeño, sino en su fidelidad. Observa que Jesús no reconstruyó a Pedro con grandes discursos. Lo hizo con una pregunta sencilla, repetida con ternura: ¿me amas? Y esa es la misma pregunta que te hace hoy. No te pregunta si has sido perfecto. Te pregunta si lo amas. No te exige una hoja limpia, te pide un corazón dispuesto, porque su amor no necesita que seas impecable, solo necesita que estés dispuesto a regresar. Este encuentro también revela algo aún más profundo. Jesús le prepara comida a Pedro antes de hablar con él. No lo llama al juicio, lo llama a la mesa. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que el amor de Dios te sirve primero, incluso cuando tú lo traicionaste. Que Él no espera que te limpies para acercarte, sino que se acerca para limpiarte. Que no quiere primero tu explicación, sino tu presencia. Su amor siempre da el primer paso. Y Pedro lo entendió. Después de ese encuentro, no volvió a ser el mismo. Fue transformado en un líder firme, valiente, lleno del Espíritu. Predicó en Pentecostés, sanó enfermos, enfrentó al Sanedrín. Su pasado no lo detuvo porque el amor de Dios lo había redirigido. Eso también puede pasar contigo.
Si hoy te sientes lejos, indigno, si sientes que negaste tu fe con tus actos, tus palabras o tus silencios, hay una nueva oportunidad preparada en la orilla de tu historia. Este tercer tópico nos enseña que el amor que viene de Dios permanece incluso cuando lo negamos y tiene el poder de restaurar nuestra identidad, nuestro llamado y nuestra relación con Él. No importa cuán lejos creas que has caído, hay una mirada de Jesús que sigue buscándote. Y hay una pregunta que sigue viva. ¿Me amas? Y si tu respuesta es sí, prepárate, porque Él tiene una misión que solo tú puedes cumplir bajo su amor restaurador. 4. El amor que protege en medio del juicio. El ladrón en la cruz, hasta el último aliento. El amor que viene de Dios sigue activo, sigue redentor, sigue extendiéndose hacia las almas que deciden mirar al cielo. Una de las escenas más estremecedoras del Evangelio ocurre en el momento de mayor dolor de Jesús, crucificado, sangrando, burlado, clavado entre dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Allí, suspendido entre el cielo y la tierra, Jesús aún tenía espacio en su corazón para amar a un hombre condenado, amarlo en su último suspiro, amarlo más allá de sus crímenes. Los evangelios nos relatan que al principio ambos ladrones insultaban a Jesús. Estaban llenos de rabia, miedo, frustración, pero algo ocurrió en el corazón de uno de ellos. Tal vez fue la forma en que Jesús guardaba silencio frente al odio. Tal vez fue la manera en que oró por sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tal vez fue su mirada, su presencia, su serenidad sobrenatural. Algo hizo que ese hombre, colgado junto a Jesús, comenzara a creer. En medio del juicio humano y del castigo más brutal, ese ladrón encontró el valor de volverse a Jesús. No tenía tiempo para enmendar su vida. No podía bajar de la cruz para hacer buenas obras. No podía devolver lo robado, ni asistir a un culto, ni ser bautizado, ni hacer promesas. Solo podía confiar, y esa confianza bastó. Le dijo, «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Una frase breve pero cargada de fe, de humildad, de reconocimiento. No pidió ser salvado de la muerte. Pidió no ser olvidado en la eternidad. Y entonces Jesús le respondió con una de las declaraciones más esperanzadoras de toda la Escritura. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Puedes imaginar el impacto de esas palabras? Un hombre condenado por la sociedad, despreciado por todos, a minutos de morir, fue recibido en la gloria por el mismo Salvador del mundo. Esto es el amor que viene de Dios, un amor que no se rinde por tu historial, un amor que alcanza incluso en la hora más oscura, que no necesita años de religión, que no requiere ritos, que no depende de los méritos. Solo necesita un corazón arrepentido y una fe sincera. Hay personas que creen que ya es demasiado tarde para ellas, que han cometido demasiados errores, que su vida ha sido tan desordenada, tan alejada de Dios, que no hay más esperanza. Pero esta historia prueba lo contrario. Si el amor de Dios alcanzó a un criminal en su último suspiro, entonces ese amor también puede alcanzarte hoy. No importa cuán lejos hayas ido, no importa lo que otros digan de ti, no importa si tu cuerpo está agotado, si tu mente está confusa, si tu historia está manchada. El amor de Dios todavía te quiere, todavía te busca, todavía está dispuesto a decirte, hoy estarás conmigo. Y hay algo más profundo en esta historia. Jesús no le respondió al ladrón con una promesa vaga. No le dijo, algún día, si haces esto, cuando resucites. Le dijo, hoy. Esa es la urgencia del amor de Dios. No posterga la salvación, no demora la gracia. Cuando un alma se rinde, el cielo se abre en ese mismo instante. El amor de Dios no necesita tiempo para actuar. Actúa en el momento en que el corazón se rinde.
Este ladrón no fue salvado por casualidad. Fue salvado porque, aún en su pecado, tuvo la valentía de reconocer quién era Jesús. Y eso nos confronta a todos, porque muchas veces, incluso en la iglesia, rodeados de religión, nos falta esa entrega real, esa confesión sincera, esa fe simple. Este hombre no tenía teología, no tenía entendimiento, solo tenía una certeza. Ese crucificado a su lado era el Rey, y eso bastó. Este pasaje también nos enseña que el amor de Dios es inmune al desprecio humano. Mientras la multitud se burlaba de Jesús, mientras los soldados jugaban con su túnica, mientras los líderes religiosos escupían su nombre, Jesús seguía amando. Aún en el dolor, aún en la traición, seguía mirando al alma arrepentida con compasión. Eso nos revela algo esencial. El amor de Dios no depende del entorno, sino de su esencia. No se contamina con la violencia, no se apaga con el odio, no se endurece por el sufrimiento. Sigue fluyendo, sigue salvando, sigue abrazando incluso desde una cruz. ¿Te das cuenta de lo que significa esto para ti? Que no tienes que esperar a estar en el lugar correcto, ni tener la vida perfecta, ni entenderlo todo. Solo necesitas hacer lo que hizo aquel ladrón: mirar a Jesús, reconocer quién es y pedirle que no te olvide. Y Él no te olvidará, porque su amor no abandona ni siquiera a los últimos, porque su gracia no está limitada por el tiempo ni por tu condición, porque Él ve en ti algo que ni tú mismo puedes ver: un hijo redimido, una vida rescatada, un alma digna de entrar al paraíso. Este cuarto tópico nos revela que el amor que viene de Dios tiene el poder de protegernos aún en medio del juicio, de recibirnos en la hora más tardía, de asegurar nuestra eternidad aunque el mundo nos haya condenado. Si sientes que ya no hay salida, si crees que tu historia está escrita con tinta de fracaso, recuerda esta cruz, esta conversación, esta promesa. El mismo Jesús que perdonó al ladrón está hoy frente a ti, listo para hacer lo mismo. Solo necesitas decir: acuérdate de mí. 5. El amor que sana lo que la sociedad rechaza: la lepra y el toque de Jesús. En los tiempos de Jesús, pocos sufrimientos eran tan dolorosos como el de los leprosos. No solo por las llagas, la carne destruida o el aislamiento físico, sino por la exclusión total del alma. Un leproso no era visto como una persona enferma, sino como alguien maldito, contaminado, digno de ser mantenido a distancia. Vivían fuera de las ciudades, lejos de todo contacto humano, cargando no solo el peso de la enfermedad, sino la angustia del rechazo absoluto. Y sin embargo, es precisamente allí donde el amor que viene de Dios se manifiesta con una ternura desconcertante. Un día, un hombre lleno de lepra se acercó a Jesús. Lo hizo con temor, con vergüenza, rompiendo todas las normas sociales y religiosas. Sabía que no tenía derecho a estar allí. Sabía que, según la ley, su sola presencia podía contaminar a los demás. Pero también sabía algo más profundo: Jesús era diferente. Y entonces, arrodillado, quebrantado, sin esperanza humana, pronunció estas palabras: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquí se esconde una de las declaraciones más humildes y poderosas de fe que registra la Biblia. Este hombre no duda del poder de Jesús, lo llama Señor y reconoce su capacidad divina. Pero no exige, solo se somete, solo espera una respuesta de misericordia. No dice: debes sanarme, ni ¿por qué permites esto?, sino: si quieres. Es la fe que confía en la soberanía divina aun cuando no tiene garantías. Es el corazón que no solo cree que Dios puede, sino que se rinde a su voluntad amorosa. Y la respuesta de Jesús fue tan inmediata como revolucionaria. No solo dijo: quiero, sé limpio, sino que lo tocó. Jesús extendió su mano y tocó
Al leproso no hacía falta. Podía haberlo sanado con una palabra, lo había hecho antes. Pero aquí hay algo más profundo. Jesús no solo quería sanar su cuerpo, quería restaurar su dignidad humana. Ese toque rompió años de soledad, destruyó la barrera del rechazo, devolvió al hombre algo que había perdido incluso más que la salud, la sensación de ser digno de amor. Ese es el amor que viene de Dios. Un amor que se acerca a lo impuro, que toca lo que nadie quiere tocar, que reconoce humanidad donde otros solo ven desgracia. Jesús no se contaminó con la lepra del hombre. Al contrario, su pureza transformó la impureza. Ese es el poder de su amor. No se contamina, santifica. No se mancha, purifica. No se aleja, se aproxima. ¿Cuántos hoy viven como ese leproso? No necesariamente por una enfermedad física, sino por heridas del alma, por pecados pasados, por errores que los dejaron fuera de los círculos sociales, familiares e incluso religiosos. Hay quienes se sienten indignos de entrar en una iglesia, de levantar una oración, de pronunciar el nombre de Dios. Llevan dentro una voz que les dice: no eres suficiente, no vales, nadie te ama. Y ese aislamiento interior es tan mortal como la lepra. Pero hay una esperanza. Jesús todavía toca a los rechazados. ¿Sientes que has sido marcado por el rechazo? ¿Que no encajas en ninguna parte? ¿Que los demás solo ven tus fallas y no tu dolor? Entonces escucha esto. El amor que viene de Dios no necesita que estés limpio para acercarse. Él se acerca para limpiarte. No te pide que sanes para tocarte. Su toque es lo que sana. No te exige que seas aceptado por los hombres. Su aceptación basta para restaurarte. Este pasaje también revela que la sanidad verdadera comienza con la voluntad de Dios, no con el mérito del hombre. El leproso no ofreció sacrificios, no hizo promesas, solo se rindió, y esa es la clave. Muchos creen que deben merecer el amor de Dios, como si fuera una recompensa. Pero el amor divino es un don, no un salario, y se activa con humildad, no con orgullo, con entrega, no con exigencia. Jesús no mide tus cicatrices, mira tu corazón. Y cuando ve fe, se mueve. Cuando ve humildad, actúa. Cuando ve a alguien roto, lo restaura. Y no olvides lo que ocurrió después. El hombre fue sanado inmediatamente. No hubo demoras, no hubo condiciones. El amor de Dios es eficaz, poderoso, veloz. Cuando entra en tu vida, transforma. Y transforma todo. Porque no solo sana la piel, sana la memoria, sana la identidad, sana la historia. Ese leproso volvió a casa, a la comunidad, a la vida, y tú también puedes hacerlo. No importa cuán lejos creas estar, si estás dispuesto a decir: Señor, si quieres, Él responderá: quiero, sé limpio. Este quinto tópico nos revela que el amor que viene de Dios tiene el poder de sanar lo que otros rechazan, de tocar lo que está cubierto de vergüenza y de restaurar lo que fue descartado. Si te has sentido impuro, indigno, si has vivido entre ruinas emocionales, si has pensado que ya no hay forma de volver a ser amado, mira a este Jesús. Aquel que tocó al leproso te quiere tocar a ti. Aquel que no tuvo miedo de acercarse a la miseria humana, hoy quiere abrazar la tuya. Porque su amor no tiene asco de tus heridas, tiene compasión. 6. El amor que busca incluso cuando nos escondemos. Adán, Eva y la voz en el jardín. Desde el principio de la humanidad, cuando aún no había religiones, iglesias ni escrituras, ya existía el amor de Dios buscando al hombre. En el huerto del Edén, donde todo era perfecto, la comunión entre Dios y el ser humano era constante, íntima, sin barreras. Adán y Eva caminaban con Dios, escuchaban su voz, vivían bajo su cobertura. Pero un día, la desobediencia los envolvió. Cedieron ante la mentira,
Probaron lo prohibido y sus ojos fueron abiertos no para ver más, sino para ver lo que no podían cargar: su propia desnudez, su culpa, su vergüenza. Entonces ocurrió algo sorprendente. En vez de correr hacia Dios para pedir ayuda, se escondieron. Buscaron hojas para cubrirse, arbustos para ocultarse, distancia para protegerse del juicio. Esta es la reacción natural del ser humano cuando falla: esconderse, justificarse, huir. Pero lo que más impacta de esta escena no es el pecado, sino la reacción del amor divino. Porque Dios, sabiendo todo, no se aleja, se acerca, entra en el jardín, en medio del silencio y la vergüenza, y pronuncia una pregunta que resuena a través de los siglos: ¿dónde estás? Aquí está la esencia del amor que viene de Dios. No espera a que lo busques, sale a buscarte. Aunque sabe lo que hiciste, aunque conoce tu error, aún así te llama. No porque ignore tu pecado, sino porque su amor es más grande que tu falta. Dios sabía perfectamente dónde estaban Adán y Eva. Su pregunta no era geográfica, era espiritual. Era una forma de confrontarlos con ternura, un llamado a salir de las sombras, un susurro divino que decía: no me interesa solo tu obediencia, me interesas tú. ¿Cuántas veces te has escondido tú? No físicamente, sino del llamado, de la oración, de la conciencia de tu propósito. ¿Cuántas veces has sentido que no puedes mirar a Dios a los ojos porque sabes que le fallaste? Tal vez aún hoy, mientras escuchas este mensaje, te sientes como Adán, cubierto de hojas inútiles, con el alma temblando detrás de arbustos que no pueden protegerte. Pero quiero que escuches la misma voz que resonó en el Edén. ¿Dónde estás? No es una voz de enojo, es la voz del amor que busca, del Padre que aún anhela tu presencia. El amor que viene de Dios no se cansa de buscarte, incluso cuando tú te has resignado a estar perdido. Él no vino al jardín con rayos, ni con fuego, ni con castigo inmediato. Vino con una pregunta, porque su propósito no es destruirte, sino restaurarte. El castigo vino después, sí, las consecuencias existieron, pero antes del juicio hubo un llamado, antes de la sentencia hubo diálogo. Y eso nos enseña que el amor de Dios siempre ofrece una salida, un puente, una oportunidad para volver. Y hay algo aún más profundo. Cuando Dios pronuncia el juicio sobre la serpiente, profetiza la victoria futura del Mesías. Dice que la simiente de la mujer aplastará la cabeza del enemigo. En medio del pecado original, el amor de Dios ya estaba trazando el plan de redención. Porque su amor no solo cubre el error, también lo vence. Desde el primer fallo humano, Dios ya estaba preparando la cruz. Desde el primer escondite, ya estaba dispuesto a pagar el precio para sacarte de la oscuridad. Y antes de sacarlos del jardín, Dios les hizo túnicas de piel. ¿Lo notas? Las hojas que Adán y Eva usaron eran insuficientes, no podían cubrir verdaderamente la vergüenza, pero Dios, con sus propias manos, les hizo vestiduras. Esto es más que un acto de compasión, es el primer sacrificio registrado en la Biblia, un acto simbólico que apuntaba a la necesidad de derramamiento de sangre para cubrir el pecado. Y una vez más, vemos que el amor de Dios no ignora tu culpa, pero tampoco te deja desnudo en ella. Te cubre, te protege, te dignifica. Tal vez tú también te sientes expulsado de tu Edén. Tal vez perdiste algo que era bello, puro, pleno, por culpa de decisiones que hoy lamentas. Pero escucha esto, aunque salgas del jardín, Dios sigue contigo. Aunque pierdas privilegios, no pierdes su mirada. Aunque te alejes, su voz sigue buscándote. Porque el amor de Dios no es solo para los días buenos. Es para los días en que caes, en que dudas, en que huyes. Esta historia también nos muestra que el amor de Dios confronta con ternura. Él no ignora lo que hiciste, pero tampoco te destruye por ello.
te habla, te llama, te muestra el camino, te da espacio para responder, para asumir, para regresar. Es un amor que respeta tu libertad, pero que nunca deja de esperarte. Un amor que duele cuando te vas, pero que celebra cuando regresas, que te pregunta cada día, ¿dónde estás? No para reprenderte, sino para rescatarte. Este sexto tópico nos revela que el amor que viene de Dios no huye ante el pecado humano, sino que entra al jardín de tu alma para buscarte, para cubrirte y para restaurarte. Aunque te escondas, aunque calles, aunque huyas, su voz sigue llamando, no para castigarte, sino para encontrarte, porque su amor no necesita que estés listo, solo necesita que salgas del escondite y digas, aquí estoy, Señor. Y entonces comenzará el proceso de sanidad, de restauración, de reencuentro, porque nunca es demasiado tarde para ser hallado por el amor de Dios. 7. El amor que corrige sin destruir, la disciplina divina en Hebreos. Hay un aspecto del amor que muchos temen enfrentar y sin embargo es uno de los más claros en toda la Escritura. El amor de Dios también corrige. Y esa corrección, aunque incómoda, no es un castigo vengativo, sino una muestra palpable de que pertenecemos a Él. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, se nos revela una verdad que sacude nuestra comprensión del afecto divino. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Este versículo no es una amenaza, sino una garantía. Si estás siendo corregido por Dios, es porque Él te ama como a un hijo verdadero. La disciplina no es sinónimo de rechazo. No significa que Dios se cansó de ti ni que ha dejado de amarte. Significa, en realidad, que te ama demasiado como para dejarte en el error. El amor que viene de Dios no es permisivo ni indiferente. Es un amor que se involucra, que interviene, que corrige con firmeza, pero también con ternura. Cuando Dios permite que sientas el peso de una consecuencia, no lo hace para destruirte, sino para despertarte. No para alejarte, sino para redirigirte. La disciplina divina, según Hebreos, produce un fruto pacífico de justicia en aquellos que han sido entrenados por ella. Es decir, el dolor temporal tiene un propósito eterno. Así como un padre amoroso corrige al hijo que ama para que no se desvíe por caminos peligrosos, Dios también permite que enfrentemos momentos difíciles para formar en nosotros un carácter más fuerte, más maduro, más santo. ¿Y no es acaso ese el mayor acto de amor? No permitir que vivamos engañados, no dejarnos seguir rumbo a la destrucción, sino intervenir, incluso con dolor, para salvarnos de nosotros mismos. ¿Cuántas veces has sentido que Dios está en silencio? Que oraste y no obtuviste respuesta, que algo que anhelabas con todo tu corazón fue quitado de ti, que una relación terminó, un plan fracasó, una puerta se cerró. Tal vez no fue castigo, tal vez fue amor, un amor que ve más allá de lo que tú ves. Un amor que protege incluso cuando no entiendes. Un amor que a veces duele, pero que nunca hiere en vano. Porque la disciplina del Padre nunca es para destruir al Hijo, sino para prepararlo para cosas mayores. A veces, lo que interpretamos como rechazo divino es, en realidad, una poda. Jesús dijo que el labrador poda a la rama que da fruto para que dé aún más. Esa poda duele, claro. Cortar implica pérdida, pero también implica crecimiento. Y es ahí donde entra el amor que corrige. No elimina tu potencial, lo purifica. No te deja donde estás, te eleva. No te aplaude cuando haces lo incorrecto, te confronta, porque quiere más para ti. Porque te ama demasiado como para verte destruirte con tus propias decisiones. ¿Has sentido que Dios está tratando contigo en esta temporada? Que estás siendo quebrantado, expuesto, removido de ciertas zonas de confort. No lo veas como abandono, míralo como entrenamiento,
como el trato personalizado de un Padre Celestial que te está moldeando a la imagen de su Hijo. En Hebreos también se nos dice que si no experimentamos disciplina, entonces no somos verdaderamente hijos. En otras palabras, el amor que corrige es la señal más clara de que somos parte de la familia de Dios. Imagina a un padre que ve a su hijo jugar cerca de un pozo profundo. El niño ríe, ignora el peligro, no percibe la gravedad. El padre, al verlo, corre, lo reprende, lo aparta del borde, incluso si tiene que alzarlo bruscamente o levantar la voz. ¿Dirías que ese padre es cruel? No. Dirías que ama tanto a su hijo que no lo deja morir por su ignorancia. Así es Dios contigo. Hay pozos invisibles en tu camino. Hay decisiones que parecen buenas, pero que llevan a la ruina. Hay relaciones que brillan, pero que te corrompen. Hay atajos que acortan el camino, pero que eliminan tu destino. Y cuando Dios interviene, no es porque no te ama, es porque te ama más de lo que entiendes. El amor humano muchas veces confunde tolerancia con afecto. Pero el amor de Dios es diferente. Es santo, firme, comprometido con tu eternidad, más que con tu comodidad momentánea. No quiere simplemente que seas feliz, quiere que seas libre. No desea que vivas sin conflictos, sino que enfrentes los conflictos correctos para formar la fe correcta. La disciplina divina nunca es arbitraria. Siempre tiene un diseño, una intención, un fruto que recogerás más adelante. Y cuando lo hagas, entenderás por qué dolía tanto y por qué valió la pena. Este séptimo tópico nos revela que el amor que viene de Dios también se expresa en la corrección que transforma, en la poda que fortalece, en la reprensión que sana. No rechaces ese amor solo porque viene envuelto en dolor. Acéptalo, abrázalo. Permite que te moldee, porque detrás de cada temporada de disciplina hay una gloria preparada. Y Dios no disciplina a cualquiera. Solo lo hace con sus hijos, solo lo hace con los que ama de verdad. Y tú eres uno de ellos. 8. El amor que espera en silencio. Oseas y la redención de Gomer. Después de hablar del amor que corrige, llegamos a una expresión aún más desconcertante del amor que viene de Dios. El amor que espera en silencio, incluso cuando es traicionado, una y otra vez. Pocos relatos bíblicos reflejan esta dimensión con tanta crudeza y belleza como la historia del profeta Oseas. Un hombre justo, llamado por Dios, no solo a predicar un mensaje, sino a vivirlo en carne propia, a encarnar el dolor de Dios y también su paciencia, su fidelidad, su amor indescriptible. Dios le ordenó a Oseas que tomara por esposa a una mujer llamada Gomer, una mujer conocida por su infidelidad. Desde el principio, su amor estaba destinado al dolor, pero Dios tenía un propósito. Quería que el pueblo de Israel, infiel y rebelde, entendiera cuánto dolía su traición. Quería mostrar cómo su amor no se detenía ante la traición repetida. Oseas se casó con Gomer, tuvieron hijos, formaron un hogar, pero ella volvió a sus antiguos caminos, a su vida de promiscuidad, dejándolo atrás. Aún así, el amor de Oseas no murió, esperó, lloró, sufrió, pero no se extinguió. El clímax de esta historia llega cuando Gomer, después de haberlo abandonado todo, termina como una esclava, despreciada, usada, olvidada por los hombres con los que había buscado placer. Y es ahí donde ocurre uno de los actos más poderosos de toda la Biblia. Dios le dice a Oseas: ve y ámala otra vez. No basta con perdonarla, no basta con aceptarla si regresa. Dios le ordena que vaya tras ella, que la busque, que la compre si es necesario. Y Oseas obedece. Va al mercado, encuentra a su esposa humillada, probablemente sucia, rota, encadenada, y la redime con su propio dinero. La compra, la libera y la ama de nuevo.
¿Puedes imaginar el peso de ese amor? No es un amor idealizado, es un amor que sangra, que perdona lo imperdonable, que vuelve a abrir el corazón donde hay cicatrices. Un amor que no espera condiciones perfectas para actuar. Oseas no preguntó si Gomer había cambiado, no exigió pruebas, no puso condiciones, solo la amó. Porque así es el amor que viene de Dios. No se cansa de buscarte, no se avergüenza de redimirte. No se olvida de ti cuando tú lo has olvidado. ¿Has sentido que te alejaste tanto de Dios que ya no hay vuelta atrás? ¿Has caído en un patrón de errores, en una espiral de decisiones que te alejaron poco a poco, casi sin darte cuenta? ¿Sientes que estás a la venta, no físicamente, pero sí espiritualmente, entregado a cosas que te dominan, que te consumen? Entonces escucha esto. Dios no solo te espera, también está dispuesto a ir al mercado del dolor, de la vergüenza, de la esclavitud espiritual y pagarlo todo por ti otra vez. Y no para echarte en cara lo que hiciste, sino para decirte, te amo todavía, te quiero conmigo. El amor de Oseas hacia Gomer es el reflejo del amor de Dios hacia nosotros. Es un amor incansable, apasionado, persistente. Y sí, también es un amor que sufre, porque Dios sufre cuando te vas, sufre cuando entregas tu corazón a lo que te destruye. Sufre cuando confías más en los brazos del mundo que en los suyos. Pero no deja de amarte, no tira la toalla, no firma el acta de divorcio espiritual. Él sigue diciendo, ve y ámala otra vez. Lo más impactante es que después de redimirla, Oseas no la obliga a nada, no la encierra, no la controla, la trata con ternura, la restaura con dignidad. Ese es el corazón de Dios. Él no te rescata para manipularte, sino para devolverte tu libertad. No te redime para que le debas algo, sino para que vivas libre, pero con un corazón nuevo, agradecido, rendido por amor. Este tipo de amor es difícil de comprender para una mente humana, porque estamos acostumbrados al amor condicional, al amor que calcula, al amor que se retira cuando duele demasiado. Pero el amor de Dios es de otra naturaleza. No se basa en lo que haces, sino en lo que Él decidió sentir por ti antes de que nacieras. Un amor eterno, activo, constante, que no depende de tu fidelidad, sino de su promesa. Tal vez tú hoy estás como Gomer, lejos, sucio, encadenado a algo que no puedes soltar. Tal vez te vendiste emocionalmente a relaciones tóxicas, a adicciones, a conductas que no te representan. Quizás sientes que has cruzado un límite, pero la historia de Oseas te dice lo contrario. No hay lugar tan bajo al que el amor de Dios no pueda llegar para redimirte. No hay mercado donde Dios no pueda entrar. No hay precio que Él no esté dispuesto a pagar. Este octavo tópico nos revela que el amor que viene de Dios es un amor que espera, que busca, que redime y que restaura sin condenar. Es un amor que está dispuesto a pagar por ti, incluso después de que lo hayas traicionado, que no se rinde, que no se apaga, que sigue pronunciando tu nombre cuando tú ya lo olvidaste. Un amor que dice, te amo otra vez, y que hoy, justo, ahora te está esperando en silencio, con los brazos abiertos, para abrazarte sin condiciones. Si has llegado hasta aquí, quiero detenerme unos segundos solo para ti, porque no todos lo logran. Muchos empiezan, pero pocos permanecen, y tú has permanecido. Has caminado conmigo y con la palabra de Dios a través de cada historia, cada lágrima, cada acto de redención. Así que te felicito, y no como quien entrega un premio superficial, sino como quien reconoce algo mucho más profundo, la sed de tu alma por el amor verdadero de Dios. Eso que te trajo hasta el final no fue simple curiosidad, fue una voz interna,
Una necesidad de volver al origen, de sentirte abrazado, visto, perdonado, restaurado. Has recorrido un viaje espiritual que pocos se atreven a emprender. Y por eso quiero pedirte que escribas en los comentarios esta frase como señal de que fuiste uno de los que llegaron hasta el final. Solo el amor de Dios me sostuvo hasta aquí. Esa frase no es solo una marca de fidelidad al contenido, es una declaración de que estás abriendo tu corazón a un amor que te está transformando. Y al dejar tu comentario, estarás dejando también una huella como diciendo: yo fui tocado por este mensaje, yo no me rendí, yo escuché hasta el final. Ahora quiero que pienses en lo siguiente: ¿cuántas personas que conoces están muriendo por dentro por no conocer este amor? ¿Cuántos están en silencio, sonriendo por fuera, pero con un alma rota, como Gomer en el mercado, como el ladrón en la cruz, como Pedro en su noche oscura? Este video puede ser la mano que los alcance, pero eso solo será posible si tú lo compartes. Hazlo sin miedo, sin vergüenza. Comparte este contenido como quien entrega agua al sediento, pan al hambriento, dirección al perdido. No subestimes lo que un simple clic puede hacer cuando el Espíritu Santo está detrás de ese acto. Y si aún no te has suscrito a este canal, quiero hablarte con el corazón. Hay quienes vienen, se emocionan, pero se van. Consumen el mensaje, pero no se comprometen con la misión. ¿Y tú? ¿Te quedarás como espectador o decidirás formar parte de esta comunidad que está llevando consuelo a tantos que no tienen iglesia, pastores ni amigos de fe cerca? Suscribirte no es un acto técnico, es una declaración espiritual. Quiero caminar con Dios, quiero crecer, quiero más de esto en mi vida. Y si ya estás suscrito, quiero que sepas que formas parte de algo mucho más grande que tú mismo. Formas parte de un ejército silencioso que está sembrando esperanza en medio del caos. Siéntete orgulloso porque estás colaborando con el reino de Dios de una forma poderosa. Y ahora, antes de cerrar este video, te invito a no moverte, a quedarte unos minutos más, sin distracciones. Deja que la música que vas a escuchar a continuación sea un bálsamo para tu alma. No cierres el video aún, quédate ahí en quietud. Aprovecha este momento para hablarle a Dios desde lo más profundo de tu ser. Agradece, pide, llora si es necesario. Y sobre todo, déjate amar. Porque hoy no has escuchado solo palabras. Hoy Dios te ha hablado. Y ahora que lo escuchaste, no apagues la conexión antes de tiempo. Has sido parte de algo sagrado. Y este es solo el comienzo.